Hola y bienvenidos a Mercado Reddit. Maldición, ¿cuáles son las probabilidades? No la he visto ni oído de ella en 10 años. Por supuesto, eso se debe a que desaparecí e hice todo lo posible para no ser encontrado por ella, su nuevo esposo y su familia. Tuve bastante éxito en eso también. Sin embargo, ahí estaba ella, parada en un puesto en la exposición de la misma convención a la que estaba asistiendo. Incluso pasó justo a mi lado, sin reconocerme siquiera. Cuando ese pensamiento me golpeó, comencé a formar un plan. Oh sí, puedo ser un verdadero bastardo a veces. Debería darte un poco de antecedentes aquí. También podrías estar preguntándote por qué la familia del esposo de mi exesposa estaría buscándome. Probablemente tenga algo que ver con el hecho de que en algún momento ellos también fueron mi familia. Verás, ¿el esposo actual de ella es biológicamente mi hermano mayor? Por supuesto, sus padres también son biológicamente mis padres. Y sus dos hermanas menores son mis hermanas biológicas también. Cuando todo explotó, simplemente me alejé y creé una nueva vida para mí. Entonces mi nombre es Marvin Anderson. Ha sido mi nombre durante los últimos 10 años. Marvin porque era mi segundo nombre dado y Anderson porque miré hacia arriba y vi la pegatina de una ventana a Anderson cuando estaba tratando de pensar en un buen apellido que usar. La chica fácil de la que he estado hablando es Beverly Curtis. Ella era Beverly Stinson en la escuela secundaria. Aquí hay un romance de escuela secundaria largo y prolongado. Usa tu imaginación. Sí, éramos novios de la escuela secundaria. Sí, nos dimos nuestras virginidades después de nuestra fiesta de graduación. Sí, estaba enamorado de ella. Sí, ella estaba enamorada de mí. Bueno, está bien del dinero de mi familia, lástima que no lo supiera en ese momento. Sí, mi familia tenía dinero, mamá y papá tenían una planta de fabricación de tamaño mediano, fabricábamos componentes electrónicos. Teníamos varios componentes estándar, pero ese no era nuestra principal fuente de ingresos. En serio, los chinos nos patearon el trasero con sus precios. Nos mantuvimos a flote al agregar una etiqueta que decía, hecho en América. La mayor parte de nuestro mercado eran artículos de pequeña escala y alto valor. Eran componentes especializados que diseñábamos y construíamos según las necesidades del cliente. Resultó que era muy rentable de acuerdo a algo de información sobre mi familia. Estaban mamá y papá. Por supuesto que comenzaron el negocio. Antes de que yo naciera, papá tenía un título en ingeniería electrónica. Su mejor amigo tenía un título en ingeniería de manufactura. Mi bisabuelo, por parte de mi padre, había ganado una fortuna durante la depresión, prestando dinero a personas que no podían pagarlo para comprar casas cuando no podían hacer los pagos, confiscaba la tierra. De hecho, vendió la misma parcela de tierra varias veces a diferentes personas. Quizás eso explica de dónde sacó mi familia su grave falta de moralidad. Entonces está Brad, que es mi hermano mayor. Ya te hablé de mamá y papá. También tengo hermanas gemelas que son más jóvenes que yo. Honestamente, eran las bebés de la familia y las únicas hijas si estaban mimadas. Toda su perspectiva de la vida era que si no les afectaba directamente no les importaba un comino si de alguna manera les afectaba. Tomaban la decisión que les afectaba menos. Eso probablemente explica su comportamiento cuando todo se vino abajo. Entonces, cliché tras cliché, nos casamos justo después de nuestro segundo año en la universidad. Habíamos estado casados durante 5 años. Cuando volví a casa temprano un día y los encontré ella y a mi hermano mayor en la cama para resumir la historia, yo era solo un escalón para ella. Brad eventualmente tomaría el control del negocio familiar y yo seguiría siendo una simple abeja obrera. Glorificada, claro, técnicamente sería el segundo al mando, pero sería Brad quien tendría todo el poder, prestigio y acceso a la sociedad. Para darte un poco más de contexto, Baby y yo fuimos a la escuela secundaria juntos, donde empezamos a salir durante nuestro último año. Ambos fuimos a la universidad local.
Ella quedó embarazada al final de nuestro segundo año, así que nos casamos durante el verano. Ella abandonó la escuela para criar al bebé mientras yo continuaba con mi carrera universitaria. Tuvimos mucha ayuda de mi familia, ya que ambos teníamos 20 años cuando nos casamos, una vez que Jenny cumplió 2 años. Beth comenzó a trabajar como asistente administrativa en el negocio de mi familia, la cual tenía en una guardería en el lugar para sus empleados. Tenía curiosidad de cómo quedó embarazada, ya que siempre usamos condones, ninguno se rompió. Que yo sepa, tuvo una mala reacción a la píldora, así que no la estaba tomando. Bueno, las cosas pasan. Noté que hubo un par de episodios extraños durante los siguientes 5 años. 2 veces tuvo algún problema extraño que nos impidió tener relaciones sexuales durante aproximadamente una semana. Realmente no pensé mucho en eso. En ese momento quería más hijos, pero aún no había sucedido. ¿Esperaba que esta vez tuviéramos un niño? Amaba a mi hija, pero todo esposo quiere al menos un niño para continuar el apellido de la familia. Sí, escucho a todas las feministas que dicen que la mujer puede conservar su apellido de casada. También escucho a todos ustedes gritando que un padre puede enseñarle a su hija todas las cosas que puede enseñarle a un hijo. Sí, las chicas pueden ser fanáticas de los coches y las carreras, al igual que los chicos sí pueden convertirse en mecánicas. Meterse en el deporte y todo lo demás nuevamente es una de esas cosas que están programadas en el cerebro de los hombres. ¿Quieren un hijo como heredero? No me malinterpreten, aquí amaba a mi hija y estaba feliz de tenerla. Agregar un hijo a la familia sería la guinda del pastel. Nuestro 5º aniversario de bodas estaba por llegar al final de la semana. Le había encargado un bonito juegos de pendientes y collar a un joyero local. Salí sigilosamente de la oficina para recogerlo y planeaba ir a casa a esconderlo. Mientras Beba aún estuviera en el trabajo, recogí su regalo y luego me apresuré a casa. Cuando me acercaba a la casa, vi el coche de Brad en la entrada. Eso sí, era realmente extraño. Se suponía que todavía estaba en el trabajo y no tenía nada que hacer en mi casa. A esta hora del día. Tuve un mal presentimiento al respecto. Estacioné en la calle 2 casas más abajo y caminé hacia la casa. La puerta estaba sin llave, seguí los sonidos en silencio y llegué al dormitorio principal y ahí es cuando los encontré. Brad y Bebé estaban allí divirtiéndose mucho hasta el día de hoy. Aún no estoy seguro de cómo logré controlar mi temperamento. De todas formas, logré obtener unos buenos 5 minutos de video antes de escapar sigilosamente de la casa. Escuché parte de su conversación. Parecía que esto había estado sucediendo durante al menos unos años. A pesar de la rabia que sentía, sabía que tenía que tomarme el tiempo para obtener toda la información y planificar un plan. Explotar solo me costaría más dinero y humillación. Las leyes de divorcio en este país castigan a los maridos inocentes mientras recompensaban a las mujeres infieles. Eso era especialmente cierto. Si había un niño involucrado, ella obtendría la casa y yo obtendría la hipoteca, ella obtendría la custodia y el mantenimiento infantil y yo obtendría visitas, de vez en cuando ella obtendría la pensión alimenticia. Ahora llamada mantenimiento conyugal, y yo tendría el honor de pagarle para que se acostara con otros hombres para minimizar el daño. Tenía que mantener esto en secreto hasta que estuviera listo para actuar. Y ella no recibiría las joyas que acabo de comprarle. Pasaron 3 meses antes de que estuviera listo. Ahora es posible que esperes que te cuente todas las formas ingeniosas en las que evité tener sexo con ella y estarías equivocado. Maldita sea, es una mujer hermosa y lo hace muy bien. Así que tuve tanto sexo con ella como pude. Además, no era como si realmente estuviera arriesgando contraer una enfermedad, solo estaba haciéndolo con mi hermano, no con todo el pueblo, o eso creo. La otra cosa era que si intentaba de repente evitar el sexo, ella se volvería sospechosa. No hice una actuación digna de un premio Emmy de ser el esposo y padre amoroso. No lo mencioné antes,
Pero yo era el gerente de tecnología de la empresa. Se hizo evidente que el resto de la familia pensaba tan poco en mí, que ni siquiera debieron haber pensado en ese pequeño detalle. Mi equipo era responsable de todo el software, hardware y programación en cada computadora y máquina de la empresa. Tenía acceso ilimitado a todo lo que requería algún tipo de código informático. Soy el único en la empresa que tenía lo que llamo los códigos de Dios. Esos códigos me dan acceso ilimitado a cada máquina que posee la empresa, portátiles, computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes, máquinas CNC, impresoras 3D demonios, incluso reprogramé las cafeteras en la sala de descanso. Un pequeño consejo: si vas a molestar al informático, ten cuidado con los activos de la empresa. 5 minutos después de llegar a mi oficina, estaba leyendo todos sus mensajes de texto y correos electrónicos. Sí, cuando digo todos son todos, comencé solo con los de Ver y Brad. A partir de ahí descubrí que mis padres también lo sabían. Un mensaje de texto de mamá incluso lo discutía con las gemelas. Y las advertía que se aseguraran de no dejarme saber de alguna manera. Sí, toda mi familia no solo sabía que mi hermano se estaba acostando con mi esposa, sino que también parecía aprobarlo. Ahora, probablemente estés pensando que estaba al borde del punto de quiebre. Tendrías razón. Realmente no veía cómo esto podía empeorar. Eso fue cuando empeoró exponencialmente. Jenny ni siquiera era mi hija, era la hija de Ebrard. Esos 2 episodios que mencioné antes que nos impidieron tener relaciones sexuales por un tiempo, ¿recuerdas? Ella tuvo 2 abortos porque yo era el padre biológico. Ella tuvo el bebé de Brad, pero abortó a mis 2 hijos. Tenían que pagar, tenían que hacerla pagar mucho. Cuanto más descubría, más planeaba. Nunca te metas con el informático. Quizás te estés preguntando por qué yo también lo hacía. Resultó que era simplemente avaricia. Brad estaba siendo preparado para tomar el control de la empresa. Yo nunca iba a ser más que un accionista y uno minoritario, para colmo, y seguiría siendo el jefe de tecnología de la empresa. Iban a mantenerme engañado todo el tiempo posible antes de que me pidiera el divorcio para casarse con Brad. ¿Por qué esperar? Es simple, me necesitaban para mantener las máquinas funcionando hasta que pudieran encontrar a alguien para reemplazarme si fuera necesario. Claro, esperaban que simplemente aceptara la situación y me quedara, pero también querían un plan de respaldo en caso de que me fuera además. Estaba criando a su hijo y apoyando a Beth, así que Brad tendría menos que pagar. Él podría acumular más dinero para cuidar mejor a su esposa e hija. Más tarde también planeaban nunca contarme la verdadera paternidad de Jenny, dejándome así en la cuerda floja con montones de pagos de manutención infantil. Durante los siguientes 3 meses comencé a desviar lentamente dinero de nuestras cuentas de inversión a una nueva cuenta en las Islas Caimán. Convencí a Beth de la idea de sacar una segunda hipoteca sobre la casa, para instalar una enorme piscina y área de entretenimiento en el patio trasero. Por supuesto, ella estuvo de acuerdo con eso. Era algo que ella y Brad pudieran utilizar y yo estaría obligado a pagarlo. Tomó un mes completo que se aprobara el préstamo. También oculté ese dinero en la cuenta offshore. Traía algunos diseños a casa aproximadamente cada 2 semanas para mostrarle que estaba trabajando en ello. Hice los diseños yo mismo mientras se suponía que estaba trabajando. Incluso puse un aviso en un sitio web en línea con el que íbamos a recibir ofertas por el trabajo. Terminamos entrevistando a 5 contratistas diferentes. Contraté a un detective privado para colocar cámaras ocultas en la casa mientras Bebe estaba en el trabajo. Eran de alta definición y también grababan audio. Todo se grababa en un servidor en la nube al que solo podíamos acceder el detective privado. Mi abogado de divorcios y yo continué copiando todos sus correos electrónicos y mensajes de texto. También imprimí copias en papel y las guardé en una nueva caja de seguridad que había abierto en otro banco. Eso estaba a nombre de un nuevo nombre, Marvin Anderson.
No soy una persona estúpida. Sabía que cuando todo se fuera al demonio, todos estarían furiosos más allá de lo posible. Comenzarían una campaña de acoso y tratarían de recuperar el costo por el daño que estaba a punto de desatar. Creé un par de perfiles en redes sociales en línea. También creé un sitio web falso que mostraba que Marvin Anderson era un empresario muy rico. Tenía un metro BA, así como 2 licenciaturas, una en Administración de Empresas, la otra en Finanzas Internacionales. Ninguno resistiría a un verdadero escrutinio, pero eso no era realmente necesario. En este punto, los documentos falsificados también son bastante fáciles de obtener. Si sabes dónde buscar, solo requiere una foto o 2 con aspecto oficial, alguna información falsa, nombre que quieres usar, dirección y otra información comprada en la deep web y una transferencia de una pequeña cantidad de efectivo. Unas 2 semanas después recibes un paquete anónimo entregado en tu oficina. Nunca te metas con el informático, sí, no. Puedes simplemente confiar en las palabras de mentirosos y tramposos. También hice hacer una prueba de ADN. Tomé muestras de la mejilla de Jenny mientras dormía, después de tomar muestras de mi propia mejilla y lograr obtener el ADN de Brad de un vaso que había usado durante una fiesta. Sellé todo y lo envié. Utilicé mi correo electrónico de la empresa para obtener los resultados. Después de todo, yo era el único en la empresa que podía acceder al correo electrónico de cualquier otro y realmente estaba esperando que encontraran ese correo electrónico después de que me fuera momento en que comenzaría su propia investigación. Ok. Así que prácticamente puedes imaginar que iba a vengarme de Bev en el divorcio. También puedes ver que Brad iba a ser un poco chamuscado, también ahora Brad no iba a ser demasiado difícil de asar. Brad era un matón, además de ser un tonto arrogante. Todo lo que realmente necesitaba hacer era dejarlo ser él mismo. Cuando se hiciera cargo de la empresa, la llevaría al fracaso. Su ineptitud aseguraría la ruina de la empresa. En un par de años, no solo la empresa se declararía en bancarrota, sino que él se convertiría en un party en la industria por destruir un negocio muy rentable, aunque calculé que podría ayudarlo en ese esfuerzo. En primer lugar pensé que la familia me debía por lo que me estaban haciendo y planeaban hacerme, así que hice lo que sé hacer. Creé cuentas falsas, facturas falsas, un par de líneas de código en los programas financieros, nada demasiado grande que se notara, pero lo suficientemente grande como para doler cuando se enteraran. Además, era lo suficientemente grande como para prepararme financieramente durante mucho tiempo. Si lo necesitaba, Marvin Anderson estaba a punto de volverse bastante rico. Lo siguiente fue construir y programar el temporizador para la bomba. Esto me llevó una semana en construir. No era una bomba literal que causaría destrucción física y lesiones. Soy un programador de computadoras, no un terrorista. Esto era una bomba de software. Causaría caos, pero solo en lo financiero y en la eficiencia de la empresa. Estaba configurada para activarse bajo un conjunto específico de circunstancias. Podía activarla mediante comando o se activaría cuando ocurrieran ciertos eventos. Preprogramados haría que todas las computadoras y teléfonos inteligentes de la empresa se bloquearan simultáneamente. Todas las máquinas controladas por computadora de repente dejarían de funcionar o peor aún, se volverían locas. Para aquellas que se volvieran locas tenía un plan especial, esas eran las máquinas CNCY fresadoras. Finalmente llegó el día. Está bien, lo sé. Probablemente debería haberlo hecho de manera diferente. Probablemente hubiera sido mejor, o al menos más seguro si no hubiera estado allí. Realmente mi presencia les dio la oportunidad de enfrentarme físicamente. Eso fue una desventaja, significaba que podría mantenerme allí y amenazarme físicamente si fue un poco tonto de mi parte. Aún así, un accidente de tren es fascinante de ver. Hay una razón por la que la gente no puede apartar la mirada cuando saben que está a punto de suceder. Uno simplemente no me pude resistir. Además,
Tenía un plan para distraerlos lo suficiente como para escapar si fuera necesario, lo cual no fue necesario. Estaba en el vestíbulo principal de las oficinas cuando la vi entrar. Tenía unos 20 años y estaba vestida profesionalmente. Debo decir que era absolutamente hermosa. Llevaba un maletín y 3 sobres Manila metidos bajo el brazo. Ese era la señal para que comenzara sonriendo. Entré en la oficina de mi padre. ¿Qué es esto?, preguntó mientras arrojaba un sobresellado sobre su escritorio. En lugar de responder, levanté mi mano con los 5 dedos extendidos. 543. 2-1 conté mientras bajaba mis dedos individualmente durante la cuenta regresiva. No se escuchó un gemido fuerte desde afuera. 5 dedos más se levantaron y otra cuenta regresiva. ¿Qué diablos? Se escuchó la voz de un hombre gritando una última cuenta regresiva. La bomba rubia apareció en la puerta de mi padre. El señor Nathan Curtis preguntó en un acento sureño que sonaba a melocotones y miel. Sí, lo soy, respondió él. Ella le entregó el último sobre. Luego dijo, todos ustedes han sido notificados, que tengan un buen día. Tomó una rápida foto del sosteniendo el sobre y salió por la puerta. Eso debería explicarlo todo. Me reí y rápidamente hice mi salida antes de que alguien pudiera recuperarse y dificultar mi partida. La carta que dejé caer sobre el escritorio de mi padre fue mi renuncia inmediata, citando un ambiente de trabajo hostil. Esto se basó en que la gerencia y los propietarios de la empresa aceptaban y alentaban la relación sexual entre el presidente de la empresa y la esposa de uno de sus gerentes. Por supuesto, B fue notificada con los papeles de divorcio. Y Brad fue notificado con una demanda por crear un ambiente de trabajo hostil y alienación de afecto. También lo estaba demandando por pagos atrasados de manutención infantil, así como por manutención futura de los hijos. Había sacado todos mis efectos personales de mi oficina un par de días antes. También había retirado silenciosamente todo lo que quería de nuestra casa. Todos los asuntos financieros también se habían cuidado. El divorcio le otorgó a ver la casa y yo había vaciado la mayoría de la cuenta de ahorros. Mi abogada tenía un poder notarial, así que podía actuar en mi nombre sin que yo estuviera presente. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, Michael Curtis murió y Marvin Anderson cobró vida. Esa fue la última vez que vi a cualquiera de ellos. Durante los próximos 10 años se ordenó terapia de pareja. Mi abogada no tenía idea de dónde estaba yo y yo no se le estaba diciendo. Fue desestimado. Se me ordenó pagar la manutención infantil. Mi abogada tenía todas las pruebas de que no era mi hija y que ellos me habían engañado deliberadamente en ese hecho. Mi demanda contra Brad por la manutención infantil fue exitosa. Ella intentó obtener una pensión alimenticia. Ya no estaba empleado y ella ahora ganaba más dinero que yo. Mi abogada rechazó amablemente cualquier pago de pensión alimenticia de ella. En cuanto a la casa, mi abogada produjo una renuncia de derechos y le dijo que podía quedársela. El resto de los activos que aún estaban allí se los dieron a ella. Brad se mudó antes de que pasara la semana. Por mi parte, yo me había trasladado a la costa oeste. Brad tuvo que pagarme un par de cientos de miles por crear un ambiente de trabajo hostil. Él era el jefe y tener relaciones con la esposa de un empleado no le cayó muy bien al juez. La empresa llegó a un acuerdo por alrededor de $2 millones. Cuando las pruebas mostraron que sabían y realmente estaban alentando la aventura, terminé con poco más de $4 millones entre las demandas y todo el dinero que había desviado, así como las inversiones y los ahorros que tomé. Sí, ella debería haber recibido la mitad de los ahorros y las inversiones, pero buena suerte encontrándome o encontrando el dinero. Esperé alrededor de 6 meses después de que se resolvieran todos los juicios antes de activar la bomba, quemé los servidores y se reescribió todo el código para las máquinas CNC. Se perdieron datos financieros y las máquinas comenzaron a producir productos que estaban fuera de especificación. Tomó 2 semanas arreglarlo. Eso significó 2 semanas sin producción.
Esto desorganizó mucho el calendario y causó varios incumplimientos de plazos. Terminé empezando mi propia empresa de consultoría informática. Utilicé un litro LC Offshore para mantener mi nombre fuera de ella. Me fue bastante bien. 2 años después de irme, estuve involucrado en un accidente de tráfico. Requirió una cirugía reconstructiva facial bastante significativa. Decidí aprovechar eso a mi favor y modificar algunas características que realmente no me gustaban. Siempre pensé que mi nariz era demasiado grande, así que la hice más pequeña. Mi mentón era un poco débil, así que lo arreglé. Solo fueron un par de pequeñas modificaciones. Dado que siempre odié mi mentón, había mantenido una perilla desde los 18 años. Ahora con mi mentón remodelado empecé a afeitarme con solo un par de cambios menores. Lucía completamente diferente que antes. Una cosa más fue que también estaba en mucho mejor forma. Siempre estaba en forma, pero no demasiado. Sí, pasaba un par de horas a la semana en el gimnasio, pero no eran entrenamientos muy intensos. Principalmente era para no perder la forma. Después del accidente tuve que pasar por una terapia física rigurosa. Eso me llevó a hacer ejercicios más duros. Al principio fue duro, pero pronto descubrí que me hacía sentir mucho mejor. También empecé a notar que lucía mejor. Antes mi estómago estaba plano, ahora tenía un abdomen definido, mi pecho, piernas y brazos se tonificaron mientras añadía músculo. Pasé de ser un trabajador de oficina promedio a un hombre musculoso y seguro de sí mismo. Sí, fue completamente su culpa. El conductor estaba bajo los efectos de las drogas, había estado conduciendo durante demasiado tiempo. Ese día, había falsificado su libro de registro y el camión no tenía el mantenimiento adecuado. Terminé siendo dueño de la empresa después de eso. Inmediatamente instituí nuevas normas de seguridad y despedí a 5 conductores. La reputación de la empresa mejoró y obtuvimos más negocios. Tuve que sentarme con los reguladores de la NTSB esbozar mi plan de mejoras primero. Una vez que la compañía de seguros vio lo que estaba haciendo, las tarifas de seguro también bajaron. No pasó mucho tiempo antes de que mis nuevas políticas se hicieran conocidas y la reputación del negocio aumentó drásticamente. Entregábamos a tiempo y de manera segura. Contraté a un par de mecánicos nuevos y me aseguré de que todos los camiones y remolques estuvieran debidamente mantenidos. Entonces, entre mi empresa de consultoría, la compañía de camiones y una gran cantidad de buenas inversiones estaba muy bien económicamente. Y ahora estaba mirando a mi exesposa a través de la habitación. Por primera vez en 10 años, esos viejos sentimientos de traición y enojo comenzaron a surgir de nuevo. Claro, los saqué de mi vida, pero nunca fueron castigados por lo que me hicieron, nunca me vengué de ninguno de ellos. Fue entonces cuando se formó un plan malvado en mi cabeza. Les devolvería el golpe de la misma manera en que me traicionaron. Era obvio que Pep no me reconoció, pasó justo a mi lado, me miró directamente y sonrió. Era una de esas sonrisas que las mujeres le dan a un hombre que les atrae. No era realmente coqueta, simplemente probablemente inconscientemente le estaba diciendo que lo encuentra atractivo. Esto iba a ser divertido, conocía sus debilidades y motivaciones, solo era cuestión de usar el cebo adecuado en el anzuelo. Tenía exactamente el cebo adecuado que necesitaba para esto. De repente tuve un pensamiento, saqué mi teléfono y revisé la fecha. Sí, perfecto. Mis planes se expandieron para incluir aún más destrucción. Solo necesitaba convencerla de que era seguro. Me acerqué despreocupadamente al puesto en el que estaba realmente, no tenía ningún uso para nada de lo que ofrecía su empresa, pero ella no necesitaba saber eso. Comencé a mirar los folletos en la mesa, fingiendo estar interesado. ¿Tiene alguna pregunta sobre alguno de nuestros productos o servicios? Una voz femenina preguntó fingiendo verla por primera vez. Respondí, de hecho tengo algunas preguntas. Pero temo que en este momento no tengo el tiempo suficiente para obtener toda la información que me gustaría.
Estoy interesado en un par de productos y estoy pensando en necesitar un gran suministro de cada uno. Desafortunadamente, estoy camino a una reunión en este momento. Oh, entiendo. ¿Puede volver más tarde? Desafortunadamente no estaré disponible hasta las 7 esta noche. Creo que es cuando cierra la exposición esta noche. Déjame darte mi tarjeta. Básicamente estaré pasando el rato en mi hotel esta noche. Así que llámame y puedo encontrarte en algún lugar para responder a todas tus preguntas. Sí, la perspectiva de hacer un gran pedido la tenía interesada. Ahora tenía que hacerla morder el anzuelo. ¿Qué te parece si hago una reserva para cenar en Mario a las 7? Está justo aquí en el hotel y he escuchado que es uno de los mejores restaurantes italianos de la ciudad. Puedes encontrarme allí para cenar y podemos discutir lo que tu empresa tiene para ofrecer mirando deliberadamente su mano izquierda. Agregué y también puedes traer a tu esposo. Después de todo, es una cena de negocios y aquí está mi tarjeta. Soy Mark Anderson. Soy dueño de Industrias Mac LLC. Tengo algunos negocios diferentes que podrían usar algunos de tus productos. Su sonrisa se hizo más grande. Probablemente no sabía nada sobre mí personalmente, pero estaba muy consciente de Industrias Mac LLC. Casi podía ver cómo sus ojos se convertían en signos de dólar. Luego echó un vistazo más que rápido al traje Armani a medida que llevaba puesto. Eso sería genial. Sin embargo, solo seré yo, mi esposo no pudo venir, esta vez está bien. ¿Quieres invitar a algunos de tus colegas a unirse a nosotros también? No creo que quisiera compartir la comisión de la venta con nadie más. Desafortunadamente todos estarán ocupados. Solo seré yo. Estoy seguro de que puedo responder a todas tus preguntas. Le di una gran sonrisa y me alejé hacia la salida. No tenía una reunión a la que ir. Regresé a mi suite. Por supuesto, estaba en una suite penthouse para prepararme para mi venganza, después de ducharme, afeitarme y todo lo demás para prepararme. Me vestí con otro traje. Armani no podía usar el que llevaba antes. Eso solo mostraría que no era tan rico como necesitaba serlo. Cuando llegué al vestíbulo del restaurante, vi que Bev ya estaba allí. Aparentemente se había esforzado al máximo para impresionar su pequeño vestido negro. Tenía un escote pronunciado y el dobladillo era alto. Estaba usando zapatos de tacón de 12 centímetros. Y me interesaba saber si llevaba medias hasta los muslos o medias y liguero. El escote profundo dejaba claro que había prescindido de un sujetador y no pude ver ninguna línea de ropa interior, donde el vestido ajustado olvida la necesidad de poner el cebo delante de ella. Ella me estaba dejando alimentarla directamente en la boca. Esto iba a ser tan fácil que casi resultaba aburrido. Ella realmente respondió todas mis preguntas. Durante la cena, también explicó por qué su producto era superior al de la competencia. Discutimos costos y cantidades. Hice los ruidos apropiados sobre estar impresionado y que cuando estuviéramos listos para hacer el pedido, ella sería la que llamaríamos. No pude hacer el pedido esta semana porque aún estábamos en el proceso de determinar exactamente qué tan grande sería el pedido, cuántas unidades de cada uno irían, a qué ubicación y algunos otros problemas. Cualquier pedido que hiciéramos sería dentro de las próximas 2 semanas. Lo que ella no sabía era que en realidad no tenía ningún uso para ninguno de sus productos. E incluso si lo tuviera, no los compraría de su empresa, iría a su competidor más grande en su lugar. Terminada la cena, sugerí que aún era temprano y tal vez podríamos ir al club nocturno de al lado a tomar una copa o 2. Ella estuvo más que feliz de cumplir. Estoy bastante seguro de que, mientras se preparaba para la cena, aprovechó la oportunidad para buscar mi información en Internet. Eso le mostraría que realmente era tan rico como parecía la forma en que se aferraba a mi brazo y se acurrucaba a mí mientras bailábamos. No pude evitar preguntarme si estaba pensando en cambiar otra vez. Después de un par de tragos y varios bailes, estábamos en mi suite. No, ella no estaba borracha, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella fue quien lo sugirió.
Si podía ver los signos de dólar brillando en sus ojos. Hoy descubrí mientras estábamos sentados en el club, que ella realmente no llevaba puestas las bragas. No estoy tomando la píldora, resopló mientras besaba y mordisqueaba su cuello y lóbulo de la oreja. No te preocupes, me hicieron la vasectomía, soy alérgico al látex, así que no puedo usar condones, respondí. Está bien, aceptó. Probablemente debería haberlo pensado un poco más, pero estaba haciendo todo lo posible para distraerla. Esa noche tuvimos 3 encuentros, deposité cada uno dentro de ella. Al día siguiente ella movió todas sus cosas a mi suite, lo hicimos todas las noches, cada noche deposité al menos 3 dentro de ella. Un par de noches hicimos 4 rondas. Entonces hay una señora, Anderson, prometida o novia. Preguntó en la última mañana de la conferencia. Me preguntaba si eventualmente preguntaría sobre eso. Era evidente que mi mano izquierda estaba desprovista de anillo. Ahora tal vez pudiera divertirme un poco más con esto. No estuve casado durante un par de años, pero nos separamos, simplemente nos distanciamos, éramos demasiado jóvenes. Cuando nos casamos y terminamos divorciándonos, aún no he encontrado a nadie más, pero sigo buscando. Creo que ya es hora de que me establezca. Bueno, definitivamente me gustaría verte de nuevo. Me siento bastante atraída hacia ti. No es solo porque seas un amante fantástico, sino que también disfruto nuestras conversaciones y simplemente estar contigo. ¿Y tu esposo? El hecho de que estés casada podría causar algunos problemas si empezáramos a salir a tiempo completo. Realmente no somos más que compañeros de habitación en este momento, ni siquiera dormimos en la misma habitación. Ni siquiera puedo decirte la última vez que tuvimos sexo antes de poder empezar a dedicar un esfuerzo real a una relación. Necesito resolver varios problemas de negocios. Voy a estar viajando mucho durante los próximos meses. Me pondré en contacto contigo cuando termine. Si todavía estás disponible después de 2 rondas más de sexo, nos limpiamos, empacamos y salimos del hotel. Ella fue por su lado y yo por el mío con la promesa de mantenernos en contacto. Rompí su tarjeta de presentación y la arrojé a la basura mientras me preparaba para abordar el avión. El siguiente lunes contacté a una empresa de seguridad que mantenía en retención. Tenían que vigilar de cerca a Bebé y a mi antigua familia durante al menos los próximos meses. Contrario a lo que ella me había dicho, ella y su esposo estaban lejos de ser simplemente compañeros de habitación. La empresa de seguridad logró colocar cámaras y micrófonos ocultos dentro de la casa. Tenían relaciones sexuales 3 o 4 veces a la semana. Sí, era ilegal, como el infierno, pero esta empresa de seguridad era muy buena para obtener información. No me importaba la mayoría de las tonterías que hacían, pero necesitaba información específica. Una cosa que descubrí fue que, sorprendentemente, Brad era completamente fiel a Ver, al menos ahora lo eran. No puedo decir con certeza los últimos 10 años. También quería tener otro hijo, preferiblemente un niño. También descubrí que tenían un ritual para la noche antes de que alguno de los dos tuviera que viajar. Cada uno intentaba agotar al otro con sexo. Eso me hizo sonreír. 2 meses después obtuve la última noticia que estaba esperando. Observé las imágenes de la cámara mientras ella preparaba la sala de estar para cuando Brad llegara del trabajo. Vi la revelación cuando Brad entró por la puerta. Felicidades, papá, lograste embarazarme de nuevo. Él estaba atónito, luego lleno de alegría. ¿Qué tan avanzado estás?, preguntó. Cerca de 2 meses. Debes haberlo hecho la noche antes de que me fuera para esa conferencia de una semana en Las Vegas, o fue la noche que regresé. Aparentemente ella aún creía que yo era estéril. Llamó y dejó un mensaje lloroso, diciéndome que ella y su esposo se habían reconciliado. No podría escaparse conmigo ahora. Eso me hizo reír. Después de eso hice que la empresa de seguridad retirara todas las cámaras y dejara de vigilarlos. Podía obtener el resto de la información por mi cuenta.
Establecí un recordatorio en mi calendario de Outlook para dentro de un par de meses. Estaba casi exacto. A los 9 meses después de la conferencia, estaba revisando los anuncios de nacimientos. En mi ciudad natal había una foto de Bebs sosteniendo a un recién nacido con un sonriente Brad mirando sobre su hombro. Había completado el cambio de gestión de todas mis empresas y ahora estaba viendo la foto por internet desde mi hacienda en Costa Rica. No iba a quedarme encerrado aquí para siempre. Era solo uno de los lugares en todo el mundo que poseía. Además, ya no era Marvin Anderson. Buena suerte encontrándolo. Además, ya no importaba, pronto descubrirían que era solo un alias. De todos modos, era hora de terminar mi venganza. Cambié a una nueva cuenta de Gmail que había creado solo para esto. Habían pasado 2 semanas desde que nació el pequeño Marvin. Todavía no estoy completamente segura de cómo logré convencer a Brad para que lo llamara así. No tenía ilusiones de que Mark fuera realmente el padre. Mark se había hecho una vasectomía y estaba disparando tiros al aire. Incluso me mostró el informe médico que había hecho. Brad había logrado embarazarme la noche antes de volar a la conferencia o la noche que regresé a casa. San Clemente quería llamarlo Marvin para recordarme secretamente la semana fantástica que había tenido mi esposo. Estaba emocionado de que finalmente tuviéramos un hijo. Al principio ha estado actuando un poco extraño desde un par de días después del nacimiento. No estoy segura de qué está pasando. Pero algo no está bien. Acababa de acostar al bebé para una siesta. Jenny estaba en su habitación, probablemente enviando mensajes de texto con sus amigas. Estaba a punto de empezar a hacer la cena cuando la puerta principal se abrió de golpe. «Tu mujer infiel», Brad me gritó, «¿cuántas veces me has engañado?» Estaba impactada. Quiero decir, no había forma de que él pudiera haberse enterado de Las Vegas. Está bien claro que había empezado a pensar en intentar atrapar a Mar. Brad tenía mucho dinero, pero Marve era mucho más rico. Luego, cuando descubrí que Brad y yo íbamos a tener otro bebé, simplemente no pude dejar a Brad. ¿De qué estás hablando, Brad? Nunca te he engañado, en serio. Han pasado más de 9 meses desde esa conferencia en Las Vegas. No había forma posible de que él pudiera haberse enterado, al menos no podría haber ninguna prueba. Ahora me lanzó un sobre. Fue en ese momento que noté que sus padres y las hermanas gemelas lo habían seguido a la casa. Logré atrapar el sobre justo antes de que cayera al suelo. ¿Quién diablos es él, Brad? No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. Hace unas 2 semanas recibí un correo electrónico con un enlace a un sitio web que mostraba un montón de videos tuyos haciéndolo con un tipo extraño mientras estabas en esa conferencia en Las Vegas hace 9 meses. También sugería que hiciera una prueba de ADN del bebé. Decía que habría un par de sorpresas allí. Fue una gran sorpresa saber que no soy el padre biológico. Tomó varias respiraciones profundas y luego continuó. Quiero saber quién es el padre real de Marvin. Estaba impactada. Brad es su verdadero padre. Eso fue cuando abrí el sobre. Era el resultado de una prueba de ADN. Decía que Brad no era el padre bueno. En realidad decía que solo había alrededor del 40% de posibilidades de que fuera el padre. Marvin llevaba parte del ADN que Brad llevaba, pero había otro ADN que ninguno de nosotros poseía. No, mira, Brad muestra que tú y Marvin llevan el mismo ADN, no dice que él lleva solo parte del mismo ADN, en el mejor de los casos dice que sería un tío. Se detuvo de hablar y tuvo una expresión muy extraña en la cara. Oh Dios mío, Michael, ese grito vino de mi suegra. No podía ser seguro, podría haber un parecido muy leve, pero Mark no podía ser Michael, el ADN no miente. Brad definitivamente no era el padre. Pero era un pariente cercano del verdadero padre. No había otros parientes masculinos, excepto el padre de Ebrard, lo suficientemente cercanos como para ser una coincidencia. Y definitivamente no había tenido relaciones sexuales con mi suegro. Marve era el único otro hombre con el que había dormido,
y me di cuenta de que esa semana era mi momento fértil. Estaba absolutamente impactada. De repente comencé a pensar, Michael era un genio con las computadoras. ¿Qué tan difícil habría sido para él falsificar un documento médico así? Luego recordé esos 2 abortos donde me ocupé de las 2 veces que accidentalmente me había quedado embarazada de Michael. Había evitado tener hijos de él a propósito. Ahora, en la ironía de todas las ironías, acababa de tener su hijo, había engañado a Michael con su hermano. Ahora accidentalmente había engañado al hermano de Brad con Michael. Él sabía y lo hizo a propósito, grité. ¿De qué estás hablando?, preguntó Nathan. No lo reconocí, se veía completamente diferente a como lo hizo hace 10 años. Sin embargo, estoy segura de que él me reconoció, sabía exactamente qué botones presionar, sabía exactamente lo que estaba haciendo, me sedujo, me dijo que se había hecho una vasectomía, incluso me mostró un informe médico. Mi ciclo es tan regular como un reloj, debe haber recordado que estaría en mi máxima fertilidad esa semana. Oh, Dios mío. Debe haber recordado que tuve esos 2 abortos y evité tener hijos suyos a propósito. Bueno, que le jodan. Me demandó por la pensión alimenticia de Jenny, así que ahora voy a demandarlo por la pensión alimenticia del bastardo, así como Michael Curtis había desaparecido antes. Marvin Anderson ya no existía, la demanda de pensión alimenticia de Brad no llegó a ninguna parte, no puedes demandar a alguien que no existe. Brad y Beth terminaron quedándose juntos. Él estaría obligado a pagar la pensión alimenticia tanto de Jenny como de Marvin hasta que se graduaron de la universidad. También tendría que pagar la pensión alimenticia, el mantenimiento conyugal, la hipoteca de la casa y al menos la mitad de todos sus activos. Era más barato mantenerla. Se quedaron juntos, pero su relación quedó permanentemente destruida. Ahora vivían en un matrimonio sin amor y simplemente se convirtieron en compañeros de cuarto con beneficios. Aún tenían relaciones sexuales ocasionalmente, pero era solo sexo. Ya no había amor, ahora era simplemente 2 personas satisfaciendo sus necesidades. Vendieron la casa y se separaron en tan pronto como Marvin se fue a la universidad. No te preocupes por el pequeño Marvin. Claro, no era el hijo del hermano favorito, pero seguía siendo un bebé lindo y feliz. Sus abuelos aún lo mimaban y su madre aún tenía sus instintos maternales. Se decidió nunca revelar la verdadera paternidad. Además, Brad siempre quiso un hijo, nunca tuvieron más hijos. En cuanto a mí, si me volví a casar, tenemos 3 hijos, un niño y 2 niñas, los adoro constantemente. De vez en cuando pienso en mi otro hijo por ahí. Sí sería agradable visitarlo y tenerlo en mi vida, pero eso simplemente no es posible. Tal vez, después de que cumpla 18 años, pueda pensar en acercarme discretamente a él. Cuando finalmente muera se llevará una sorpresa. Está incluido en mi testamento. En cuanto a mis padres, les envié 4 correos electrónicos anónimos. El primero les dijo que me casé. Obviamente no estuvieron en la boda y nunca conocieron a su nueva nuera. Los otros 3 correos electrónicos fueron para informarles sobre los nacimientos de sus nietos que nunca verían. Esa fue mi venganza para ellos. Escuché que han gastado una fortuna en investigadores privados, buscándome a mí y a mis hijos. Buena suerte con eso para los que creen que no me vengue lo suficiente del resto de mi familia. Ten en cuenta que cuando solté mi bomba perdieron mucho dinero, por lo que su empresa nunca volvió a hacer lo mismo. Lo único que les importaba era el dinero, y eso es lo que más les dolió. Y en cuanto a las gemelas, solo puedo decir que su estilo de vida se vio afectado, algo que repercute indudablemente en sus vidas. Entonces probablemente pienses que soy un auténtico bastardo por lo que hice realmente. No discutiré contigo sobre eso, solo ten en cuenta lo que me hicieron a mí. Creo que merecía un poco de revancha. Mi hermano me engañó, así que lo volví y lo engañé. Ella se negó a tener hijos conmigo cuando estábamos casados.
prefiriendo que mi hermano fuera el padre de su hija, así que la engañé para que tuviera a mi hijo mientras estaba casada con mi hermano. Me gusta esta historia, ya que no fue golpear a la de su esposa o quitarle todo el dinero, sino que ha devolverles lo que le hicieron. Incluso tuvo tiempo para vengarse de su familia, la cual aprobaba todo este asunto. Sin duda es un plan muy ingenioso que hace de esta historia una muy satisfactoria. Si piensas igual puedes dejar un like, así como comentar qué fue lo que más te gustó o qué cambiarías de la historia específicamente. También acuérdate de suscribirte al canal.